Bien, vamos a dedicarnos ahora a ver la relación existente entre populismo e instituciones, entre populismo y legalidad. Y si habría que definir de una manera rápida, sintética, inclusive algo superficial esta relación, podríamos decir que los populismos actuales en ejercicio del gobierno se caracterizan por un gran desprecio por las instituciones, incluyendo aquellas que paradójicamente fueron establecidas por las constituciones elaboradas muchas veces a imagen y semejanza de sus líderes. Esto es algo, por ejemplo, que estamos observando con bastante claridad en la Venezuela de nuestros días. En Venezuela, la nueva constitución diseñó una serie de instituciones, entre ellas algunos poderes que superaban los tres poderes tradicionales, como el poder legislativo, ejecutivo y judicial, inclusive la creación en contra de lo que es tradicional en otros países latinoamericanos, de un poder legislativo bicameral con el Congreso y el Senado, de una asamblea parlamentaria única, pero, como se ve ahí, el funcionamiento institucional, el funcionamiento de las instituciones es claramente deficitario. No hablemos de la forma en que en la Venezuela del presidente Maduro se coarta la posibilidad de los diputados opositores de ejercer libremente su derecho de opinión, que en otros países es un derecho totalmente libre y sin límites, pues aquí efectivamente no. No hablemos de las dificultades en renovar, de acuerdo con los plazos estipulados, los cargos de dirección en estos poderes, pero yendo quizás al centro de la cuestión, lo que nos encontramos es que muchas veces la independencia de los poderes no existe, de que el poder legislativo y el poder judicial terminan siendo herramientas en manos del gobierno, lo cual tiene un efecto bastante pernicioso sobre el funcionamiento del sistema democrático, y es que la capacidad de control que teóricamente deberían tener el poder legislativo y el poder judicial sobre el poder ejecutivo no se cumple, de la misma manera que efectivamente tampoco se cumple, porque es innecesaria la posibilidad de control que el poder ejecutivo debería tener sobre los otros poderes. Pero esto evidentemente nos lleva a esa idea de subordinación de unos por otros, de un claro predominio del poder ejecutivo sobre los demás. Esto no es, con todo, un fenómeno propio de los populismos latinoamericanos y responde en buena medida no solo a las necesidades de los regímenes populistas, sino también a la misma estructura de los sistemas presidencialistas latinoamericanos, que implican un predominio del poder ejecutivo sobre los restantes poderes del Estado. Esto, evidentemente, esta falta de control del Ejecutivo por parte de los otros poderes públicos deviene también en un fenómeno omnipresente en la mayor parte de las naciones de nuestro mundo globalizado, pero que en el caso de algunos países bajo regímenes populistas conoce una gravedad muy singular, que es el tema de la corrupción. ¿Sí? La falta de control público sobre las instituciones, la falta de control público sobre los actos del gobierno y del poder ejecutivo favorece la corrupción. Hay otro elemento que hay que tener en cuenta, y es el valor puramente instrumental que tienen las elecciones en los regímenes populistas. Las elecciones sirven básicamente para elegir a los nuevos gobiernos. Esto no está mal, ocurre en todas partes del mundo. Pero más allá de eso, no hay nada. Las elecciones
nos sirven, por ejemplo, para decir, bueno, junto con esta parte de la población que apoyó al gobierno, hay otra parte de la población que debe ser tenida en cuenta, aunque sea minoritaria, que expresó opciones políticas diferentes o manifestó su interés en respaldar opciones políticas diferentes. De esta forma, los derechos de las minorías desaparecen. Y en relación con esta cuestión y con el reforzamiento de esos sistemas presidencialistas de los que estamos hablando, hay otro hecho que se relaciona con todos los anteriores y que se vincula también con esa necesidad de contar con una fuerte legitimidad de origen proveniente de las elecciones. Y es que desde la perspectiva de los gobiernos populistas, no cuenta lo mismo un voto otorgado por el ganador en una asamblea presidencial que un voto otorgado por cualquiera, y más si es el perdedor, en una asamblea parlamentaria. Pudimos oír en su momento al presidente de Ecuador, Rafael Correa, cuando, según él, fue objeto de un conato de golpe de Estado, aunque en realidad se trató de una sublevación policial, diciendo que se había atentado contra la soberanía popular. Soberanía popular que él expresaba, en tanto había recibido la mayoría de los votos. Pero soberanía popular inexistente en el Parlamento, sobre todo en aquellas opciones minoritarias. Y esto es algo que compromete enormemente la gobernabilidad de los sistemas políticos bajo regímenes populistas y que evidentemente nos lleva otra vez al punto de inicio de esta sección, donde las instituciones no funcionan en regímenes que intentan definirse como democráticos, porque si no, no podrían estar presentes de la manera en que lo están a escala planetaria, pero que son con todo un serio déficit para la gobernabilidad de sus respectivos países.